Queremos darle la bienvenida a una nueva Howdy Sessions. Mi nombre es Darío Maki, soy Developer Advocate de aquí de Howdy. Y bueno, estoy junto con mi amigo Julián Castro. Ahí estoy en Howdy también hace un par de añitos ya. Y programando también. Julián es uno de los, ahora estábamos hablando afuera, es uno de los software engineers nuestros. Y hemos tenido idas y vueltas con el tema de AI tras bambalinas. Y bueno, vamos a tratar de contarles un poco acerca de lo que nosotros creemos que son 3 razones por las cuales no vamos a ser reemplazados por la AI, por lo menos en el corto plazo. Esperemos que eso sea así, ¿no? La idea es, vamos a hacer de rato una especie de charla un poco, pasar por algo teórico, vamos a contar algunas anécdotas, vamos a ir tirando algunos piques, algunos tips, y bueno, y un poco de eso va a ir la charla / conversatorio con el amigo Julián. Sí. Ambos tenemos un par de años de experiencia, así que hemos visto idas y venidas de un par de hypes, que ahí veremos un poco más en detalle. Sí, tal cual. Justamente hablando de los hypes, esto no queremos que sea otra charla de AI, yo sé que está todo el mundo cansado y una cosa que hablábamos con Juli es de eso, es todo el tiempo estamos viendo nuevas charlas, streams, entras a LinkedIn y está lleno de noticias de AI y dirán, bueno, otra charla más de AI, que bajón. La idea es analizar un poquito, primero que nada, por qué está pasando esto de tanta charla, tanto streaming sobre AI. Bueno, es una moda, hay un hype alrededor de esto y está bueno lo que decís porque, de hecho, yo, que tengo un poco más de años que Juli, he visto pasar, bueno, tampoco digas que sí, así como tanto, he visto pasar un montón de modas, cada una con su hype. Yo le contaba a Juli que si conocía Silverlight, para los más viejos que estén del otro lado, Silverlight fue un intento de Microsoft de reemplazar HTML y Flash por allá por el 2007, pero viniendo más acá en el tiempo, con Juli hablábamos bueno, Yo he visto el ascenso y descenso de los microservicios como bueno, sí, el hype en realidad sin entender definitivamente cuál era la solución, qué era lo que hacía y bueno, siento que también algo que está pasando hoy por hoy con todo este hype es no entender realmente qué es lo que resuelve hoy por hoy y meterlo porque garpa en tu producto decir que usa tal tecnología o no, que básicamente bueno, ha pasado ahí, que lo vemos en la lista. Claro, lo vemos en la lista. La locura de la blockchain también hace un par de años. Pasó con blockchain, del 2015 en delante, antes había pasado un poco con Big Data, con NoSQL. Me acuerdo en su momento, nadie te sabía justificar por qué usar NoSQL y decían básicamente la base de datos relacional es vieja. Y bueno, hemos visto un montón de idas y vueltas y mucha moda. Y la pregunta es, bueno, primero que nada, AI es una moda, tiene su hype, va a pasar. Si me preguntas a mí, yo creo que no va a pasar lo mismo que con las demás modas que fuimos viendo. Creo que AI vino para quedarse por un buen tiempo, veremos en qué forma, ¿no? Para mí, una diferencia que tiene hoy por hoy la AI con respecto a las tecnologías que hemos visto su hype es el tema de costos. La inteligencia artificial, para mí, siento que tiene un beneficio muy alto con respecto a los costos, con respecto a todas estas tecnologías que veníamos hablando nosotros, que capaz hacer un producto en una de estas tecnologías y puedes pasar a algo que era más adecuado para tu caso de uso, era realmente muy costoso. Se me viene a la cabeza microservicios y, sí, ¿no? Parto un monolito, lo llevo a un microservicio, vuelvo al monolito ahora. Sí, tal cual. Preparando esta charla yo decía, imaginemos que estamos en el contexto de Star Wars. Esto sería como que el lado oscuro de la AI tomando el control del Imperio Galáctico y derrotando a los maestros Jedi del desarrollo del software. Y creo que en este momento hay como una especie de lucha por un equilibrio, un balance en esta galaxia, ¿no? Sí, y si tenés un grupo de gente que dice, che, voy a hacer una empresa sin nadie que codee, nadie que revise nada. Y después tenés otro grupo de gente que dice, bueno, hagamos todo en Pascal. No, todavía. Sí, no creo en esto de la IA y esto va a pasar. Por eso, es como que se está equilibrando la fuerza en la galaxia. Y bueno, si seguimos un poquito más con la analogía, es como que este imperio tiene un montón de armas locas
con las cuales ha atacado a los Jedi desde IDE con autocompletado inteligente. Fueron como los primeros approaches de AI hacia los devs, pasando por generadores de código en base a modelos como GPT, Claude. Muy buenos, igual. Sí, veníamos hablando sí, que mejoraron muchísimo. Y al principio eran simplemente autocompletaban alguna cosita, te generaban. Sí. Y hoy por hoy te ponían un tipo, ahora reconoce un patrón y te escupe un bloque de código importante. Sí, entiende mucho contexto de todo tu proyecto y genera código con mucho más nivel. Sí, pasamos de los one-liners a los bloques de verdad. Exacto. Nos tiraron con los agentes autónomos que le das un objetivo y el tipo labura, escribe código, debuguea, testea y bueno, hasta llegar al objetivo. Y creo que la última arma que está como a medio cocinar todavía para mi gusto es el arma del bytecoding, que todavía tiene huecos, tiene agujeros, conceptualmente hay distintas definiciones y hay gente que te dice que está haciendo bytecoding, en realidad lo que está haciendo es usando un generador, pero después va y revisa el código. Pero bueno, este set de armas es con las que este lado oscuro de la AI le ha estado pegando a los maestros del código. Y hasta acá llega la analogía con Tenemos Star Wars. hasta ahí, Sí, porque después se me empieza a caer a pedazos. Intenté seguirla un poquito más y no daba resultados, no funcionaba. Pero poniendo un poquito serios, mi idea ahora sería conversar un poco de qué implica el hype de AI en el proceso de desarrollo de software. Nosotros tenemos un proceso que es bastante como teórico, donde tenés una parte donde relevás necesidades de un cliente, después armás la arquitectura del diseño, codificás y probás. Y eso es como que lo que históricamente se ha conocido como el proceso de ingeniería. Después tenés una etapa de deployment al final y todo esto está apoyado en áreas que son de soporte, como la parte de la gestión de la metodología, el aseguramiento de la calidad y toda la parte de versionado y demás. Entonces, todo esto, cuando incluso se extiende en el tiempo, pasa a formar parte del mantenimiento de un producto, que aparte es el periodo más largo de trabajo sobre cualquier producto. Sí, 100%. El mantenimiento. Y ahora, ¿qué partes de todo esto fue afectado por la AI? Es como una cosa interesante de discutir. Yo creo, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con arquitectura, diseño, codificación, prueba, incluso el deployment, algunas cositas de calidad, todo esto ha sido influenciado fuertemente por los generadores de código, los agentes, el propio concepto de bytecoding. Está afectando fuertemente toda esa parte. Pero hay algunas cositas que quedan como en el aire y es un poco de lo que nos queremos agarrar en esta charla para contarles, bueno, primero que no creemos de que todas esas áreas del proceso de ingeniería que hoy por hoy están fuertemente atadas a la AI no vayan a dejar sin trabajo. Es un poco lo que conversábamos antes. O sea, va a requerir intervención humana, evidentemente, pero hay áreas donde necesariamente tiene que trabajar un ser humano y puede apoyarse en alguna herramienta de AI, pero ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero necesariamente son humanas, ¿sí? Entonces, puntualmente en esta charla lo que queremos hablar es de la parte de gestión de las necesidades y la interacción con un cliente o con un usuario, los aspectos metodológicos del trabajo en equipo, un poco también lo hablábamos, y algunos aspectos relacionados con la calidad, que es un aspecto súper importante y discutido también en redes respecto a la calidad que generan estos nuevos enfoques. Así que un poco vamos a pasar por esos tres temas. El primero, el aspecto metodológico, uno como dice Botan, bueno, estos tipos ahora no solamente me van a hablar de AI, sino que también me van a hablar de Agile, algo que tampoco tenemos ganas de escuchar los desarrolladores porque no sé si así ya pasó, pero, o sea, está ahí. Se utiliza como se debería utilizar para mí. Digamos, llegó un momento en el que se entiende para qué es y se utiliza para lo que sirve. Sí. Pero sí, ya tuvimos ese hype. Ya lo sobrevivimos. El tema de Agile, Scrum, Kanban, es como que daría incluso hasta para otra charla discutir esto de si está bien usado o no. Hay empresas que le llaman Scrum a cualquier cosa. Para no meternos en ese tema, por parte es algo que no queremos hacer, pero también queremos hablar de cómo laburar, de cómo trabajar. Como dice el Eternauta, nadie se salva solo. Necesitamos una dinámica establecida ya. Establecida y que algunos mínimos lineamientos que nos permitan trabajar en conjunto con otros desarrolladores e incluso con otras áreas de la empresa. Creo que lo imprescindible es tener una forma de trabajo.
No importa el nombre, no importa si es Scrum, Kanban o una metodología propia que no tiene nombre, pero es importante tener esa forma de trabajar. Y si sos un loquito del vibe coding que no decís, no, yo no tengo procesos y yo estoy vibrando con el chatbot, estoy vibrando con el código y generando cosas con AI y no tengo un proceso definido, en realidad no. Si te pones a pensar... Bueno, justamente hablábamos de eso, de que uno hoy por hoy utiliza una herramienta que le genera código, uno lo revisa, si no cumple, promptea. Es más, yo antes de venir acá venía arreglando unos tests que ni siquiera los tocaba. Le decía, che, en tal test hay que completar no sé qué para que funcione bien. Y revisaba el cambio que había hecho, apretaba Enter. Claro. Y eso es una iteración. Eso es parte de un proceso de trabajo. Bueno, cada vez que diga la palabra proceso va a haber un oso panda bebé que se va a morir a un lado del planeta, porque a los desarrolladores no les gusta la palabra proceso, entonces voy a tratar de usar formas de trabajo, ¿no? pero eso es una forma de trabajo que si lo dibujas en un diagramita, y bueno, tiene un sentido y tiene una forma. Entonces, cuando dicen, no, yo no tengo ninguna forma de trabajo, bueno, en realidad tenés una forma de trabajo. Que es orgánica, de última, ¿viste? Capaz no tiene nombre. Es que tiene en realidad, una estructura, seguro. No, y se acerca mucho, cuando empezás a analizar esto que está pasando, se acerca mucho a los orígenes también de Agile, de vuelta a otra mala palabra, otro oso panda que se muere por ahí, pero tiene algunos aspectos, porque por ejemplo, viste lo que decías vos de que estabas trabajando arriba de un test y lo arreglabas y ibas de vuelta al prompt y volvías a codear y volvías a arreglarlo. Son como ciclos, como iteraciones que antes duraban 2 semanas, entre que tenías el input del cliente y tenías la salida que era validada por el cliente, ahora se acorta a lo que dura un loop de prompt, genero código y lo reviso. Entonces, seguís teniendo el mismo concepto de iteración, pero súper reducido o ultra rápido. Entonces, seguís teniendo un proceso, ese proceso sobre todo se hace más evidente en el vibe coding porque tenés como un paralelismo 1 a 1 entre las etapas del proceso tradicional de ingeniería y otra vez proceso. Nos vamos a quedar sin oso panda. entre la forma de trabajo tradicional y la forma de trabajo de vibe coding. ¿Qué solución proponemos a todo esto? No sé si vos tenés alguna solución. Yo creo que no podemos. Daría para otra charla. Creo que cada uno de los bloques de estas 3 cosas que yo creo que... Sí, son muy profundos. Son profundos y son grandes en términos de que tenés que experimentar y ponerlos a prueba y dedicarle tiempo para entender lo que está por detrás. Entonces, yo no sé si daría soluciones. Capaz que sí lo que daría serían 3 tips, por lo menos para empezar a trabajar en este tema. A mí el primer tip importante desde el punto de vista metodológico cuando trabajamos con AI es saber en qué clase de proyecto estamos trabajando. Ahora hacemos un doble clic arriba de eso, pero para mí ese es el primer tip. Después, el segundo, ¿cuál es la necesidad, digamos? Y no utilizar herramientas porque sí, también. Sin duda, o sea, si no tengo necesidad, claramente no tiene sentido AI quizás en ese contexto. Pero después, otro tip es, ya que entendí desde el punto de vista metodológico cuál es el tipo de proyecto, lo segundo sería armar una forma de trabajo que nos quede cómoda para resolver lo que queremos resolver utilizando las herramientas que tenemos que necesitar y que necesitamos. Y para mí la tercera, que es algo que creo que por eso a los desarrolladores no nos gusta la palabra proceso, es porque lo vemos como algo abstracto, dibujado en un diagrama, en un pizarrón, como que no tenés un contacto directo de eso abstracto a lo que haces en la día a día. Entonces, para mí, con AI, una cosa que hay que buscar es que ese proceso lo podamos conectar con las herramientas que vamos a utilizar. Y ahora hacemos un doble clic, si querés, sobre eso también. Si querés, hablamos del primero, los tipos de proyectos, que es un poco lo que... Vamos al primero. Ahí va, sí. los tipos de proyectos de AI. Yo ahí veo como 2 tipos, para mí. Para mí, es indiscutido que vos vas a generar código usando AI. Yo creo que eso... Ya es obvio. Ya es obvio. Es obvio, se hace, así funciona. sea autocompletando línea a línea, sí. Porque no querés dejar que un agente vaya y te toque todo tu código, pero de alguna forma vas a estar generando. Entonces, para mí eso no lo agregaría dentro de los tipos. Para mí los tipos están en si genero código usando AI para un proyecto que se apoya o que usa AI en la resolución de sus problemas,
o sea, si interactúa con un modelo, versus los proyectos que son los tradicionales, que veníamos haciendo hasta hace 2-3 años, que no tenían ningún tipo de contacto con ninguna AI, pero que el código lo generamos utilizando AI. A mí esos son como dos tipos que aparte desde el punto de vista metodológico te cambian por varios motivos. Primero, la métrica del testing es mucho más fácil de definir. Bueno, la métrica del testing, por ahí. Creo que es ahí donde está el punto de quiebre entre los dos. Sí. Porque en realidad en un proyecto que no usa AI, vos vas a tener estas microiteraciones, vamos a suponer que estás bytecodeando. Haces un prompt, eso te genera el código, lo probás, vas al prompt, ¿verdad? Y en un momento llegás a estabilizar ese código que hace lo que vos querías. Y después pasás a la etapa de testing ya con muy poquita incertidumbre, ¿sí? Porque en definitiva la incertidumbre bajó mucho y vos podés armar casos de prueba, podés incluso seguir el proceso normal, otro panda, podés seguir el proceso normal de los testers van a hacer lo suyo, y bueno, toda la gente de QA va a hacer lo suyo porque vos ya terminaste de codear tu parte. Ahora, como decías vos, los otros proyectos, los proyectos que utilizan o están conectados con un LLM, la parte de testing es dificilísima. Porque ahí no tenés, al no ser determinista. Bueno, es dificilísimo. Hablábamos con Santi, otro chico de Howdy, estábamos recién ahí en la oficina, el tema del prompt injection, que es polemiquísimo. Sí. Que hay 1000 formas. Bueno, hace poco tuve la suerte de trabajar en un hackathon sobre inteligencia artificial y veíamos ahí algunos casos con los MCPs, que es un protocolo súper nuevo, de cómo un prompt de algo que debería estar completamente aislado, cerrado en una cajita, afecta el contexto de todo el resto y esto lo puedes trasladar a todo, ¿no? Digamos, en la métrica del testing y cómo tu producto no queda claro qué hay que esperar. Eso es lo que siento que es que vos pensás que antes, vos, por más que en un producto tradicional vos generes el código con AI, en un momento vos sabés lo que esperar porque el resultado final está estable y está acorde con las necesidades que tenía el cliente. El cliente pedía esto, vos le das esto. Y es súper determinista, te cambia el registro, te pone un true en tal lado. Para esta entrada, esta es la salida. Ahora cambia bastante porque vos tenés algo no determinista que hace que aumente la incertidumbre sobre el final de la iteración, que no tendría sentido, pues no debería pasar. Y bueno, y eso es todo un trabajo que, de vuelta, no tenemos una solución porque eso está haciendo, de hecho, ha disparado un montón de investigaciones relacionadas con ese aumento de incertidumbre al final y cómo y disclaimers de proveedores que yo no me hago cargo de lo que sale de mi inteligencia artificial. O procesos de prueba que son muy parecidos a los que se dan en los videojuegos, que es, hace una prueba alfa, una prueba beta del producto, que lo use mucha gente, que reporte variantes de los resultados y en base a eso ajusta un poquito más la salida. Nunca voy a estar seguro. Viste, hace 2 semanas creo que fue, que liberaron una versión nueva de ChatGPT que era súper condescendiente y cada vez que le hacías la pregunta te decía, pero qué bien la pregunta que hiciste y te adulaba. A mí un poco te digo, esas últimas respuestas, que es algo relativamente nuevo. A mí me habla como argentino, ¿viste? ChatGPT, y me vuelve loco, amigo, pero resolveme lo que te pedí. No quiero un párrafo de felicitaciones. Acá lo que de hecho reconocieron que se escapó eso. Fue una pequeña variante en el prompt de ChatGPT que hizo que no fuese crítico con vos. Entonces básicamente vos le preguntás y le haces una pregunta donde vos necesitas del otro lado que te critiquen tu propuesta y básicamente luego te decía que estaba todo bien lo que le proponías. Entonces, imagínense que si les pasa a ChatGPT que con todo el proceso de prueba que tienen ellos se les escapan cosas que terminan descubriéndolas en producción, imagínate un software que estamos desarrollando. Bueno, a mí me pasa un poco que uno creo que tiene que permitirse cosas. Si a un proveedor de cloud internacional se le puede caer una zona, y bueno, sí, a mí se me puede escapar un if. Exacto. Digo, como, bueno. Exacto. Pero claramente hay un tema de testing que ahora dispara un montón de problemas en el sentido de, pero me agregaste incertidumbre al final cuando yo ya no tenía más incertidumbre. Entonces, creo que el primer tip sería eso, como para redondear, sepan en
qué tipo de proyecto están trabajando. ¿Ah? Y bueno, el 2, habíamos hablado de, una vez que yo sé el tipo de proyecto, encontrar una forma de trabajo que sea como adecuada. Definirla de alguna manera sin caer o tomar algo que ya exista. Que de hecho, para mí el enfoque está bueno, es el de tomar algo que ya existe. Porque en realidad, si yo te pones a pensar, no se va a morir ningún panda porque voy a avisar que voy a decir procesos. Ahí ya se fue uno. Ahí ya se fue uno. Pero existen propuestas de todo tipo para procesos súper ágiles, con iteraciones cortas, con ciclos de vida experimentales. Y si no se te ocurre, le puedes preguntar a ChatGPT. Si no se te ocurre, pero exacto. Sí. Es más, lo que yo sugiero es que ahora después salgan a preguntarle a ChatGPT sobre estas formas de trabajo, porque en realidad no vamos a profundizar yo voy a nombrar 3 ahora, pero en realidad no vamos a profundizar en ninguna de ellas. Pero por ejemplo, una que a mí se me vino a la cabeza, que yo la uso seguido con alumnos, es Popcorn Flow. Es una forma de trabajar que propuso Claudio Perrone hace un montón de años. Lo que decía es que es una estrategia para toma de decisiones rápidas y de cómo armar una forma de trabajo que se retroalimente y permita, en base a reconocer rápidamente pequeños experimentos que puedo hacer, aplicarlos, ejecutarlos, ver las salidas y en base a la salida tomar una decisión de qué hacer, si seguir experimentando o eso pasarlo como a producción, por decirlo de una forma. ¿Ah? Suena mucho a lo que hacemos cuando haces bytecoding, o cuando estás utilizando un generador para modificar el prompt, ver la salida, ver cómo funciona, volvés al prompt, lo tocas de vuelta, ves el código, ves la salida. En definitiva, siento que son frameworks todos para iterar. Son todos en base a iteraciones, seguro. Por eso que dije hoy que me hacía acordar mucho a Agile. Pero hay otro enfoque que para mí está bueno, que se aplica mucho también cuando trabajas con prompts, que es el Double Loop Learning, que es un ciclo súper sencillo. Yo tengo un prompt, genero un código, lo pruebo. No me convence mucho, vuelvo al prompt, lo modifico un poquito, genero código, lo pruebo. Y puedo estar iterando mucho ahí. Lo que propone Double Loop Learning es decir, después de 2 o 3 iteraciones, no sea que el problema está en lo que yo necesito, en la raíz, en la primera iteración que hice. ¿Estará bien la necesidad que yo tengo? Entonces me salgo de ese loop. Sí, tenés que cerrar el chat y abrir otro. Esa es la solución práctica, tal cual. Cierro el chat y arranco de vuelta. Pero claro, me cuestiono, esta necesidad que a mí no me convence cómo está quedando, en realidad es una necesidad, está bien planteada, la entendí bien y capaz esa doble validación que hago me permite volver a empezar un nuevo chat o una nueva iteración sobre una base capaz un poco más sólida. ¿Ah? Y después, para mí, la tercera, que es una vieja conocida, es el ciclo de Lean Startup, que es la base de todos estos procesos iterativos, que tiene básicamente la generación de una idea, la generación luego de esa idea, la implementación, generas un producto, lo ejecutás, aprendés y volvés a seguir en el loop. La parte nueva que agrega la parte del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es tomar el feedback? Igual. Lo tenés el feedback del cliente, pero está bueno porque esto lo dibuja, le pone tipo una pelotita en el diagrama y dice, acá tenés que aprender. Entonces vos estás forzando a... Si las cosas no se nombran, no existen. Exactamente. Entonces es, acá tenemos que aprender de esta salida antes de volver a seguir iterando como loco. O sea, el loquito del bytecoding que va ahí, ¿no? Y toca. Si no aprende en cada loop de esos, va a terminar haciendo cualquier macana. ¿Ah? Que ahora podemos saber justamente alguna otra cosita que yo te comentaba de cómo podemos armar un procesito para, de alguna manera, trabajar en un entorno más gestionado, más manejado desde el punto de vista de lo metodológico, que es el tip 3, ¿te acordás que yo te decía? Del dibujito, ponele como dibujás y así está. El loop es así, lo hago en un pizarrón, está todo muy bonito. Bueno, como ahora lo bajo. Lo materializo. Claro, lo integro porque yo necesito... Hacerlo utilizable, sí. Necesito picar código y que las cosas pasen. Y bueno, y si pasan acorde al flujo, está buenísimo, pero no me obligues a tener algo como artificial arriba de mi forma de trabajar. Entonces, creo que esa es la parte para que tenga éxito los otros tips. Lo que he probado, por ejemplo, es, primero que nada, la básica. Si vas a experimentar, te abrís una branch aparte. No hay mucho para decir porque en realidad no querés arriesgar por un experimento tu código principal. Me parece que está bueno usar muchas herramientas. Yo, por ejemplo, hago algunas cosas con Gemini, algunas cosas con Claude, algunas cosas con Codex.
de OpenAI, hay cosas que las resuelvo con ChatGPT, hay cosas que las resuelvo con V0. Por ejemplo, los prototipos. ¿Has probado de generar prototipos con V0, prototipos funcionales para validar la UI y la UX con usuarios? No, pero sé que la gente de diseño lo está haciendo. Sí, tenés que probarlo porque es buenísimo. O sea, vos antes, para poder darle a un usuario, a un cliente, una interfaz para que el tipo pruebe, podías hacer un prototipo funcional, un Figma o algo parecido, pero no era el producto, él sabía que era algo parecido al producto. Para que el usuario final lo pueda probar, había que pasar por todos los procesos que hablamos recién. Necesidad, arquitecto de diseño, codificación. Ahora vos estás en una reunión con un cliente y podés ir armando, en la propia reunión, le vas armando un prototipo funcional. O en la reunión tomás notas y después procesás esas notas, haces el prototipo y se lo mandás al rato. Che, mirá, esto es como te lo habías imaginado. No, mirá, esto es así, esto es así. Yo sé que usaron una herramienta así hace relativamente poco en el partner para migrar de toda una serie de componentes a toda una serie de componentes con estilos nuevos. Ajá. Generaron un par y después el resto los draftearon con una de estas herramientas. Una de estas herramientas. Hay muchas. Google, de hecho, sacó una que se llama Stick, creo que ahora, que también hace un poco lo mismo. Te permite importar de Figma también. Entonces, eso te acelera pila porque capaz que el diseñador tiene habilidades en Figma y bueno, te lo llevas a este entorno y le das toda la parte funcional. Entonces, me parece que dentro de esa plataforma de experimentación que tenés que empezar a construir, una cosa sería, bueno, el trabajo con branches, la otra sería el trabajar con prototipos desde muy temprano. Otra cosa que está buena es aprovechar los triggers o los hooks que tienen las herramientas de generación de código. Yo, por ejemplo, las primeras veces que empecé a trabajar con Codex o con Claude, cada vez que hago un loop de estos, estaría bueno poder disparar cosas al terminar el loop. Porque básicamente es un momento en el cual yo podría llevar un log, hacer un deploy, no sé. Estaría bueno. Changelog. Espectacular. Agarrarme la peor tarea de la historia del desarrollo de software. Claro. Entonces digo, si me puedo conectar de alguna forma. Y bueno, en realidad existen triggers, existen hooks que te podés conectar y disparar cositas cuando terminan estas microiteraciones. Agarrarte de eso está buenísimo, porque para mí te da una posibilidad súper buena que es la del versionado. A mí me pasa sobre todo cuando estoy tratando de hacer bytecoding, como te contaba hoy, o sea, no me gusta hablar sin haberlo probado antes, entonces dije, voy a hacer bytecoding de verdad sobre un par de features completas, a ver cómo funciona. Y una de las cosas que yo decía es, estaría bueno que cada vez que haga un ciclo completo se genere un commit con el prompt que utilicé, para que yo tenga una trazabilidad de cómo llegué de este punto a este punto, decir, mira, le pediste esto, después, y terminaste con esta funcionalidad implementada. Y para eso los hooks o los triggers son buenísimos. Otra cosa que me ha pasado es, haciendo también estas pruebas de bytecoding, es que en un momento pierdo el control. Pues le empiezo a pedir cosas, ¿sí? Y claro, y es como me hace acordar a Back to the Future, en la escena aquella que el profesor dibuja la línea de tiempo, la línea alternativa y que no hay forma de volver. Me pasa un poco eso, me fui por las ramas y ahora no sé, tengo que pensar muy bien algún prompt para volver al producto estable. Sí, aparte no le gusta que de golpe te contraías con algo anterior. Exacto. Y tampoco funcionó, pues yo lo probé, no funciona muy bien decirle, bueno, mirá, deshacé lo último que hiciste. Porque él no tiene tampoco tanta idea exactamente de lo último que hizo porque nos lleva un histórico de cambios. Sí. Algo se acuerda, pero es complicado. Entonces, yo decía, estaría bueno que si en un momento te desvías en el tiempo, te desvías hacia donde vos ibas, puedas decir, pará, yo sé que hace 2 prompts atrás, 2 microiteraciones atrás, estaba bien esto. Voy al código, un git head -2, y vuelvo 2 lugares para atrás y arranco de vuelta. Es como lo que decías vos, cerrar el chat y abrirlo de vuelta. Entonces, creo que eso lo puedes interiorizar también dentro de este proceso que estamos queriendo armar
tan conectado a la día a día del desarrollador. Levantar metadata también, los hooks y los triggers, puedes utilizarlo para guardar decisiones que vas tomando a medida que estás prompteando. Mientras veníamos para acá hablábamos de utilizar la inteligencia artificial como para armar un digest del comportamiento de tu sistema ahora, que en realidad termina siendo una consecuencia de un montón de microiteraciones, ¿no? Como claro. decíamos recién, de que cambian casos de uso específico o pequeños branches, que en definitiva tener una documentación que diga cada cosa que pasa, cuáles son las reglas de ese sistema que armaste, hoy por hoy no tenemos una forma fácil de hacer eso. No. Y podrías perfectamente empezar conectándote a estos hooks, empezar a hacerlo, sin duda. La generación de Chainlog es un ejemplo claro de los beneficios de esto. Entonces, con estos 3 tips, la idea es dar por cerrada esa primera parte del aspecto metodológico del trabajo fuertemente afectado por AI, entendiendo, y si les tiene que quedar algo en la cabeza que les quede esto, es el tema de las microiteraciones y el poder mantener el control dentro de cada pequeña iteración para no justamente perder el control y que termines con un Frankenstein al final que no sabes cómo hacer para recuperarlo. Sí, que parece código optimizado en C++. Claro, pero aparte funcionalmente incluso se te va de las manos. Después más adelante te voy a contar, hay un video que hacen bytecoding para generar una especie de simulador de vuelo y en un momento ves como él lo lleva de vuelta, lo corrige, digamos, pero en un momento empieza a funcionar mal y las correcciones que él le hace que funcione peor hasta que se da cuenta de que el problema no era, si podía haber seguido iterando y no lo hubiera corregido. Se dio cuenta de que la cámara del simulador de vuelo estaba mal. Estaba puesta en la nariz del avión en lugar de la cola. Un detalle que por solo el double loop learning podía haber seguido iterando un montón de tiempo más, pero en realidad el problema estaba en otro lado. Cuando él paró dijo, ¿y acá qué pasa? Está mal la cámara y ahí cambió el foco. Está bueno el video. Vi un video, una cosa parecida hace poquito, sobre un pibe que está hace años, no me acuerdo cuál es el nombre del canal, un pibe que hace años está entrenando una inteligencia artificial para uno de estos jueguitos de carrera, que ahora en una nueva versión de este jueguito de carrera hay un glitch que si uno maneja con el auto vertical puede llegar a velocidades estratosféricas, que en realidad es un mero error. Encontraron un... Sí. Y entrenar a la inteligencia artificial para que haga eso, al pibe le tomó meses. Porque aparte son acciones, no sé, 500 toques de tecla por segundo, ¿viste? Una cosa así que tiene que entrenar a la inteligencia artificial. Y tiene que ver mucho con esto que decías vos de volver para atrás, y el pibe hace muchísimos videos sobre qué incentivos le da a la inteligencia artificial para probar manejar de cierta forma, porque es completamente contraintuitivo, ¿viste? Sí. Que va a buscar volcar, ¿no? Digamos, pero en este caso tiene mucho que ver con eso. Increíble, re interesante. Yo estuve media hora mirando un video de un video de un auto. Sí, de autitos volcando. Autos parados, sí. Intentando dejarlo parado. Sí. Bien. Lo otro que hemos dicho de hablar era el tema de la necesidad, y capaz que tiene un poco que ver también con esto, o sea, entender qué es lo que un usuario, un cliente necesita antes de dárselo a la AI para que lo procese. Entonces creo que también viene un poco por ahí. Yo no sé si hiciste el experimento, por ejemplo, de probar de un generador de imágenes como Grok o Midjourney o cualquiera de ellos, decirle, quiero que me dibujes algo creativo. Y lo dejas ahí. No llegué a hacer eso. Sí, algo que me divierte es pedirle imagen de algo específico y ver qué pone en el fondo. Digamos que el fondo lo backfilea con algo, resuelve algo. Claro, imagínate ese backfilling, pero de todo. Porque en realidad yo no le dije nada, le dije, generame una imagen creativa. Y el tipo, cuando le pedí a Grok, por ejemplo, me generó, no sé por qué, dos alternativas, que él te pone alternativas al costado, me generó 2 alternativas de ciudades, una con globos, la otra con unas nubes, y en cada una de ellas, no sé por qué motivo, le puso como 2 instrumentos de viento, 2 trompetas, pero de tamaños astronómicamente grandes. O sea, estaban todos los rascacielos acá y la trompeta de este tamaño.
viró. Para mí, distancia semántica con cosas. Con cosas, no sabemos ¿ah? ni qué, pero... Entonces dije, pará, voy a hacer otra prueba y voy a decirle a Claude, le voy a decir, hacerme un programa, una aplicación web, ¿sí? Que solucione mi problema. Y le puse, sé creativo. Sí, no. Y Claude fue un poco más inteligente. Claude me dijo, pará. Yo te ayudo de mil amores, no tengo ningún problema, pero decime cuál es tu problema. Y me empezó a tirar como preguntas para empezar a generar él un contexto, porque se dio cuenta de que estaba re perdido. Ese sí nos va a dejar sin laburo. Ese sí no, yo pensé lo mismo. Porque justamente empezó a hacer como una cosa muy rústica, pero de ingeniería de requerimiento. Me empezó a decir, y empezó a preguntar, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu problema? ¿De qué índole? ¿Por dónde va? Y es lo que hace uno cuando empieza a hablar con un usuario, un cliente. ¿Ah? Entonces, más allá de que a Claude le queda un tiempito todavía para dejarnos sin trabajo, sí. Yo creo que está bueno el concepto de pensar en que si... ¿Viste el concepto de garbage in, garbage out? Que ya es bastante conocido. El otro día leí una variante para AI que me pareció que estaba más acertada, que era confusion in, confusion out. O sea que si vos metés información que es incompleta, que es confusa, que es ambigua en el pedido, en el prompt, ya sabemos que el resultado va a ser una cosa confusa, ambigua o peor, como decís vos, con backfill por todos lados, porque el tipo dijo, ok, tengo que... Asumir cosas. Sí. Lleno cosas. Que es un poco lo que le pasa a los malos programadores época previa a AI, que ha sido un programador que abría la tarea y decía, tengo que hacer esto, ok. Y los huecos los rellenaba con su experiencia y decía, pero esto es lógico. ¿Le preguntaste al cliente si era lo que quería? No, pero es lógico. Y cuando iban en una review se daban cuenta de que en no un era tan campo lógico. Que entraba un numérico te ponía un true. Te das cuenta que no era tan lógico. Sí. Entonces, es lo mismo, es esa necesidad de que tenemos de rellenar esos espacios. Y bueno, si vos no le das información de calidad, él lo va a rellenar con lo que pueda. Hay un chiste que encontré el otro día justamente en redes sociales que comparaba entre vibe coding y vibe engineering, y un poco iba por ese lado. Ellos decían, vibe coding es ingreso cosas en el prompt y esto es una porquería, no funciona. En la salida el desarrollador decía, esto no anda, no funciona, vibe coding no da resultado. Y de otro lado tenías otro que hacía lo que ellos llamaban vibe engineering y le ponía un input donde le definía un poco más preciso lo que necesitaba. Y la salida era lo que él esperaba. Y es un poco lo que pasa en la realidad cuando estás trabajando con este tipo de modelos. Si no sos preciso, te va a devolver cualquier cosa. Lo que te decía del video el otro día, después te lo paso, es un video de... no me acuerdo cómo se llama, el flaco es el Head of DevEx de... Dice Cody... Es el Head of DevEx de... Sentry. Sentry, ahí está, no me salía. El otro día se lo conté a alguien y dije Stripe, no era Stripe, era Sentry. Y el tipo dice, yo nunca programé un videojuego, hizo un videojuego que lo puso online de un simulador espacial, y en el video muestra de cero cómo hacer un simulador de vuelo. Todo by coding. Que era que te contaba de que le roban la posición de la cámara sin ver una línea de código. Y está muy bueno porque ahí ves la especificidad. La muchacha que lo entrevista le pregunta, dice, pero... Porque él le dice, quiero hacer un simulador de vuelo, no sé qué, utilizando, dice, para la web, utilizando, no me acuerdo, la librería, creo que era 3.js, creo que era la librería, después lo chequeo, pero una librería específica de rendering en JavaScript para web. Entonces, la muchacha lo está entrevistando y le dice, ¿cómo sabías eso? Y dice, no, porque en realidad primero le pregunté a ChatGPT cuáles eran las mejores librerías para renderizar gráficos en la web, miré la documentación y dije, es esta la que tiene mayor soporte de la comunidad, no sé qué. El pedido final se lo hizo diciéndole, usa esa librería. No lo dejó que elija cualquiera. Entonces, un poco por ahí. Volviendo al tema de las necesidades. ¿Qué queremos decir con esto de ser específicos con las necesidades? Por un lado,
no estamos hablando de volver a los 80 y escribir especificaciones de requerimientos. De los libros. Claro, los documentos así que decía exactamente qué hacer. A mí me cuentan que te mandaban los libros de especificaciones. Yo en los 80 no lo viví, era chiquito. Me contaron. Pero más adelante se seguía haciendo y llegué a estar en algún proyecto donde tenías ese libro con todos los requerimientos, los casos de uso normales, los cursos alternativos, qué hacer en cada caso, los diagramas de flujo, y al final había que firmar, se hacía una estimación arriba de eso y se firmaba comprometiéndote a entregar todo eso funcionando de esa manera. Claro, en el medio pasaban cosas, cambiaban, y bueno, y así fue como ese modelo dejó de existir. O sea, yo no digo de volver a eso, pero hay que tener en cuenta ese tipo de detalles a la hora de escribir requerimientos. Mucho más ahora por lo que vimos que la AI, si no empieza a completar, a hacer un filling de blank hay que aprender a escribir documentación. Exacto, prototipar primero, capaz que utilizando una herramienta para sacarse las dudas con el cliente y después escribir los requerimientos. Ahora, tampoco les estoy diciendo que vayan y vean la IEEE 830 o la otra norma que no me acuerdo cuál es ahora, pero ISO no sé qué, donde está especificado claramente cómo escribir una especificación de requerimiento con todos los atributos de calidad que tiene que tener. No hagan eso. Sálvense de una lectura en volante. Pero vas y le preguntás a ChatGPT, che, decime, hay una norma o algún atributo de calidad. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los atributos de calidad que tiene que tener un requerimiento para que sirva, si no quieren complicarlo a la AI, que sirva para el desarrollo de software? Y él te va a decir que no sea ambiguo, que no sea contradictorio y otros atributos. Pero sobre todo esos dos que son los más importantes para el contexto de AI. Entonces, háganse un favor, vayan y busquen, pregúntenle a ChatGPT y hablen un poquito de eso con él, porque nada, está bueno y les va a dar por lo menos alguna pauta de cómo escribirlo para que no sea tan ambiguo para la máquina. Si es ambiguo para una persona, va a ser ambiguo para la máquina seguro. Y la máquina te va a volver a preguntar, salvo Claude, que viene metiendo miedo. Con respecto a las necesidades, una cosa que te contaba ahora cuando veníamos por acá, que hice una prueba el otro día, fue... yo tenía de un proyecto viejo un montón de transcripciones de entrevistas. O sea, te juntás, haces un Meet o un Zoom o lo que sea, y bueno, las transcripciones de eso iban quedando guardadas. Tomé todas esas transcripciones y las metí en una carpeta en Google Drive. Como estaba en el ambiente Google, usé Gemini y le digo a Gemini, bueno, extraeme requerimientos de estas charlas. Me extrajo una serie de requerimientos. Le digo, bueno, guardarlos en un documento. Me dijo, no lo puedo guardar. Me dijo, no lo puedo guardar. Pero si vas arriba, a la izquierda tenés un botoncito que te dice extraer documento. Entonces apreté ahí. Él no lo podía guardar porque no tenía permiso, pero me dijo cómo hacerlo. Guardé un documento con lo que él infirió como requerimientos. Perfecto. Seguí tirando arriba de eso. Le digo, bueno, ahora fíjate si alguno de estos requerimientos son contradictorios o son ambiguos. Y ahí usé los atributos de calidad que estábamos hablando recién. Y él fue uno por uno y me dijo, mirá, me parece que se contradice en cierta parte con este otro. A le falta definir este y este término. O sea, me fue haciendo una especie de QA arriba de los requerimientos que ella misma había hecho un ratito antes. Cuestión es que seguí jugando con esos requerimientos hasta que al final lo comparé con el documento de requerimientos que tenía hecho en su momento a mano cuando hice el proyecto, y obviamente había diferencias. Primero, el orden, me volví loco comparando, porque claramente el que estaba primero en un documento estaba al final en el otro, no sé qué. Pero aparte de eso, no estaban tan mal o tan distintos. ¿Cuánto tardaste? No, fue muy rápido porque ponele que entre que estuve jugando y acomodando un poco, armando primero mentalmente cómo hacer ese procesito, pero había estado una hora, como mucho. O sea, que en una hora, bueno, no te lees las transcripciones, extraes, armás otro documento. Tenés una meeting y media. En una hora. Comparás, no, es una locura. Entonces fue muy rápido y obviamente el resultado, yo no iría con eso derecho a un desarrollador a que lo implemente.
Sería una locura hacer bytecoding arriba de eso. Imagínate, ya tenés una ambigüedad y potenciales errores en esa generación. Todavía después le metes bytecoding arriba de eso, terminás con un Frankenstein. Pero sí iría al cliente y le diría, mirá, ¿te acordás de las reuniones que tuvimos? Bueno, salió esto. Lo revisamos juntos si querés, o lo revisás vos, me haces anotaciones, qué falta, qué no falta. Pero ya tengo un documento medianamente armado de requerimientos. Si después aparecen nuevos, o sea, no estoy diciendo con esto volver de vuelta a la cascada, waterfall, y tener el documento bibliorato con todos los requerimientos, no. Yo lo que digo es, los que ya sabés ahora, los escribimos bien, y ya se lo doy a un AI para que me genere el código, que lo revise un desarrollador y demás, ¿no? Si aparecen nuevos, va a ser barato agregar nuevos requerimientos más adelante, no pasa nada. O sea, no estoy con la limitación de Waterfall de que no me dejaba agregar requerimientos en la mitad de la siguiente iteración. No, ahí me mantengo ágil. ¿Tá? Pero no trabajar con la necesidad como una historia de usuario porque es algo súper abstracto y es algo que tiene huecos por todos lados porque está bien, se diseñó para eso. Sí, me encanta pensarlo siempre en términos de costo-beneficio, ¿no? De que para tareas específicas, bueno, procesamiento de texto, claramente una inteligencia artificial es el punto clave de una inteligencia artificial. Digamos, acelera muchísimo. Sobre todo la retención, ¿no? Porque uno capaz llegaste a la página 5 y lo que estaba en la 1 ya te lo olvidaste. A menos que encuentres una forma de ordenarlo, que bueno, eso es muchísimo más tiempo. Vos pensás cómo haces para identificar que un requerimiento es contradictorio de otro. Tenés que tomar el primero, iterar por todos los demás requerimientos para encontrar contradicciones. N² a mano. Exacto. Sí. Sí. Entonces, ya algorítmicamente es costoso. Imagínate hacerlo a mano. Acá vos tenés una herramienta que entiende y puede hacerlo fácilmente. Entonces, usémosla con inteligencia. Y bueno, después la última cajita de las tres, que no nos van a dejar sin trabajo, es la de la calidad. Que la calidad, primero que nada, algo a nivel personal, para que también se lo lleven de la charla. No sé vos qué definición tenés de calidad, pero no es solo testing. La calidad no es solo testing. Cuando hablas de calidad siempre la gente piensa en testing. Y hay un montón de cosas. Esto que estábamos hablando recién, de tomar una serie de requerimientos, puede ser una historia de usuario, puede ser, llamarle como quiera, para no... El problema de llamarlo requerimiento es que viene la academia y te dice, pero esto tiene que tener un montón de otras cosas, pero son necesidades, vamos a llamarlo necesidades. Tomar un montón de necesidades y revisar que tenga ciertos atributos de calidad, ya eso es calidad. Y es calidad que después termina muriendo en el código. Porque si te equivocás ahí, después te equivocás en el código y te vas a equivocar todo para adelante. Entonces, eso es calidad también. Que no es solo testing. Tener un buen código de base para después hacer bytecoding arriba. Porque hay una diferencia muy grande entre hacer bytecoding en un código de cero y en un código que ya existe porque el tipo utiliza todo lo que ya está creado como contexto para crear cosas nuevas. Entonces, si vos tenés un código porquería y haces bytecoding arriba del código porquería, y el resultado va a ser una porquería. El resultado no va a estar bueno. Entonces, tener un buen código también es calidad. Tener un buen linter configurado bien, un ecosistema sano, que cuando vos hagas Git te obliga a ciertos comentarios, también es calidad. Bueno, yo he visto, si vos te fijas, en muchos de los boilerplates y cosas que están armadas ya para levantar en IDEs como cursor, ya vienen con un markdown de un montón de cosas, o uno te puedes copiar templates que dando vuelta por ahí, que vienen con todo unos set de reglas que viene para esto, justamente. Pero justamente, o sea, para mí no importa, o sea, no es que no importen las reglas, mentira. Vos elegís ciertos boilerplates y te quedás con uno porque no podés estar probando eternamente ahí N. O te armás tu propio boilerplate después de 2 o 3 proyectos. Pero confías en esa base y sabés que todos tus nuevos desarrollos van a seguir con esa línea. Y lo que vos le pidas a una AI va a salir también condicionado de esa manera.
Una de las cosas que para mí está buena agregársela cuando estás trabajando, que tengo que investigarlo a ver si se puede, es que utilice de vuelta en esos pequeños ciclos de micro iteraciones, pueda hacer cosas inteligentes. Si yo puedo agregar la configuración de un linter al flujo de generación de código, porque si el linter te dice que me gustan las llavecitas del if al costado del paréntesis y no abajo, por decir un ejemplo, si yo lo tengo configurado en el linter, estaría bueno que la propia herramienta Codex creo o que Claude, Cursor ya lo hace. Cursor lo hace. Sí, porque Claude yo creo que lo tiene estaba usando hoy y en un momento abrí un drop-down que me escupió la cantidad de cosas que tiene consumidas en el contexto y varias tenían que ver con reglas. Claude creo que tiene una forma de agregarle un archivo con definiciones y una de esas es dónde está tu configuración del linter para, bueno, justamente que tome esas reglas. Pero creo que eso es súper rico justamente para asegurar la calidad. Obviamente cuando uno habla de calidad, de nuevo, también tenés que pensar en code review y obviamente testing. O sea, eso como que complementa todo el concepto de calidad, pero no, obviamente no es solo testing. Pienso también el code review como algo en lo que no interfiere la inteligencia artificial es en cómo interactúa el equipo. Digamos, sobre todo las dinámicas de equipo jamás, bueno, a menos que reemplace un equipo entero, pero hoy por hoy no llega a eso, entonces va a ser algo que va a tener que romper. Bueno, más allá de hablar esto de la cuestión de la responsabilidad y quién se hace cargo de cuando el código no funciona y demás, ahí siempre vas a tener que tener un ingeniero, pero bueno, todo lo que tiene que ver con lo social, imposible que meta. Y bueno, el code review, por ejemplo, tiene mucho de social. Hay algunas herramientas que te hacen el code review automático usando una AI. Yo he visto un par, que te leen el PR. Exacto. Y te escupen una descripción. El tema de que el code review también tiene un montón de ese trabajo en equipo, porque por ejemplo, yo te estoy haciendo un code review a vos, tengo que buscar la manera de darte un feedback sin que te sientas agredido. Y eso es un skill que yo estoy mejorando con cada code review que hago. Vos, cuando recibís un code review, también estás mejorando el skill de soportar que te critiquen algo que vos hiciste y que lo logres separar de vos, de tu persona. O sea, yo critico el trabajo que estás haciendo. El aprendizaje que sea, porque yo hago un code review tuyo y veo algo y digo, mirá qué bueno que está esto, porque no siempre el comentario tiene que ser malo. Yo puedo poner, vos, acá la rompiste. Yo hago un montón de praise. El vos, cosas. Sí. Yo hago un montón de comentarios de praise. Claro, porque esto está bueno. Está bueno. Esto me lo robo, para me hacerlo lo todo el llevo porque equipo. Exacto. Y todo eso, evidentemente, si vos lo automatizás, alguien va a tener que sentarse a leer la salida para poder sacar esas reglas. ¿Quién sabe poner? Otra AI. Sí. que diga, sacarme las lecciones aprendidas del feedback de la... Sí. Llega un momento que se diluye en una... Sí, Skynet. Claro, sí. No, y para mí lo primero que pasa es que vos lo podés hacer. De hecho, ¿por qué no? La salida es texto, se la das a otra AI, pero se empieza a diluir con los pequeños errores en cada una de todas esas AI, se empieza a diluir el mensaje y terminás con una cosa que es, programen bien, como feedback. Sí. Claro, porque se diluye la importancia. ¿Ah? Una cosa que, por ejemplo, yo hago antes de mandar a hacer un code review, antes le hablaba a un pato, yo tengo un problemita con el amigo Dude y con los patos, básicamente le decía qué es lo que estoy subiendo, porque a mí me molesta mucho hacerle perder el tiempo que está haciendo la review. Entonces yo hago una code review primero yo. Como uno no puede revisar lo de uno mismo, le contaba al pato, bueno, un poco lo que es el code. Eso mismo yo hoy lo puedo hacer con una AI. Puedo hacer que la AI me critique lo que estoy a punto de subir y que me dé algún tipo de feedback primario antes de hacerte perder el tiempo vos pidiéndote una revisión. Entonces, para mí ese es un punto que cambia y que se puede aplicar. Y el otro que cambia pila, y ahí me pongo un poco académico, ¿te acordás? Bueno, no sé si alguna vez programaste con pair programming. Sí, algún que otro onboarding. Pero con onboarding como un senior con un junior y mirá lo que hago yo, o programá vos y yo te miro. O era un programación de pares. Tenía que haber sido un issue muy específico, nunca pasó de forma sistemática. Claro, porque no es algo que se haga mucho en la industria. De hecho,
Bueno, ahora hacerse más. con el auge del laburo remoto, post pandemia, se hace menos. Se hace menos, y no tenés a nadie al lado. Pero los beneficios que tenía, el que sigue teniendo el pair programming, más allá también de lo social, es que vos tenías ciclos, de vuelta con los microciclos, ¿no? de iteraciones cortitas, tenías ciclos de revisión de código que se estaban dando en paralelo con el de generación. O sea, el flaco que estaba al lado tuyo estaba revisando lo que vos estabas escribiendo y estaba pensando en otro nivel de abstracción y te estaba dando feedback constantemente, pensando en cómo se relacionaban las cosas, en el código que estabas generando y demás. Hoy eso justamente vos decís, no lo tengo más porque trabajo remoto, no lo tengo al lado, pero tengo una AI que me puede estar haciendo ese trabajo, puede estar diciéndome, mirando lo que estoy escribiendo y dándome feedback. Esto está bien, esto está mal, ojo acá, acordate que este código está bastante parecido a uno que pusiste más arriba. Fíjate, comparalo. O sea, podés empezar a tener feedback en tiempo real de lo que vos estás generando. Entonces, A Cursor le he preguntado cómo hacer cosas más prolijas. Me declaro culpable. Claro. Sí, y me ha agarrado bloques de código y me dijo, che, esto lo podemos poner una función acá con tales parámetros. Exacto. Y me ha achicado, no sé, cosas que estaban en 4 líneas varias veces repetidas, one-liners. Claro, eso antes lo detectaba ¿quién? Yo te lo pasaba a revisar a vos, al código, y vos me decías, che, pero pará, vos que estabas en un contexto de mirando el código de mucho más lejos y sin el problema de generarlo el código, esta función es parecida a esta. Entonces le ponías comentarios, estas dos me parece que es una oportunidad buena para refactorear, no sé qué. Lo podemos mejorar de esa manera. ¿Ah? Y bueno, después el testing, como para el último tema de calidad, hay un concepto nuevo que es el concepto de vibe testing, a ver, vamos a meter vibe a todo adelante, olvídate, que tiene un tema de eso, de que vos necesitas saber qué pedirle también a la AI para que te genere casos de pruebas que sean correctos, que prueben tu software y no decirle de vuelta, como hoy que decíamos, sé creativo, generame, ¿no? Los casos de prueba, sé creativo y el tipo haga cosas automáticamente. Igual esto lo probé sin contexto. ¿Lo probaste a nivel abstracto, como pedirle que haga cosas o como testear código con unit test? Porque testear código con unit test es... Con unit test. Con unit test, pero no le di contexto, no le dije que tenía que fijarse. O sea, le dije, quiero los unit test para esta función. Y claro, y lo que entendí es que eso está muy bien porque internamente usaba todas las estrategias de análisis de código, caja blanca, caja negra, y hace particiones de equivalencia y te crea la mínima cantidad, calcula la complejidad ciclomática y te hace un test por cada path dentro de la función. O sea, todos esos cálculos lo hace y genera un set de pruebas con una muy buena cobertura, claro. A nivel funcional, funciones sencillas que no implican interacción con otros sistemas, con un endpoint de un sistema que está por allá, con una base de datos no relacional. O sea, cuando le empezás a meter más cosas y le pedís que moquee, le empieza a costar. Ahí le empieza a costar un poco más y empieza a hacer algunas macanas. Ahí necesita contexto. Vos ya tenés un mock o tenés una forma de hacer el mock que a vos te interesa, te gusta, se lo pones como contexto y ahí engancha de nuevo, porque le sacaste la ambigüedad que tenía. Cuando la función no tenía esa ambigüedad, eran cálculos matemáticos, complejidad ciclomática es matemático, es un grafo, el tipo sabe armar grafos, lo resuelve. Cuando le metes un poquito más de complejidad, sí, una clase que se crea de una librería, sí, tenés que darle eso como contexto. Entonces, bueno, yo he visto herramientas que directamente detectan branches nuevos en tu PR y te tiran un PR a tu PR, digamos con un test sobre ese branch. Bien, a ver, por lo general entran directamente sobre branches simples, que es lo que no testeas, digamos, claro, ¿no? Como devolver un error y ese tipo de cosas que a veces uno peca en su desarrollo y lo obvia, ¿no? Claro. Sí, una cosa más que estaba viendo de testing es que producto de este concepto de vibe testing, lo que están pensando es que los tests se autocorrijan. Porque vos, en definitiva, si haces un refactoreo y rompes un test que funcionaba, vos tenés todos los ingredientes para poder corregirlo.
un ser humano que Sí, hace... el nombre está bien puesto. Sí, el nombre está bien puesto, sí. Pero un ser humano que haría, diría, che, a ver, ¿qué cambió? Cambió esto, ok. Y el test no pasa por este motivo. Fue por esto que agregué o esto que quité. Como él tiene todo eso como contexto, podría ser perfectamente disparar un PR que corrija el test automáticamente. Lo cual sería la panacea de todos los devs, ¿no? De romper test y que se arreglen solos. Sí. Sería un lujo. Y no borrarlo, sí. Si no borrarlo, ¿verdad? Porque esa la vi. Sí, esa la he visto un montón de veces, tal cual. Bueno, en resumen, entonces, yo creo que el tema de AI, como dijimos al principio, hay un poco de moda, hay un hype alrededor. Cuando baje la espuma se verá qué queda, pero van a quedar muchas cosas. Estamos con este tema de que todavía se está equilibrando. Sí, hay que entender para qué sirve. Hay que entender para qué sirve, en qué contextos y cuándo no abusar y meterle prompts a todo. Viste que ahora las aplicaciones nuevas que han salido basadas en AI, todas tienen prompts. Y vos tenés que escribirle cosas, con lo cual le transferís la complejidad al usuario de Photoshop. Al usuario de Photoshop le pones un prompt para que escriba las ediciones que tiene que hacer el software. Le transferiste un problema a un tipo que era súper gráfico y que estaba acostumbrado a trabajar con mouse y drag and drop y todo lindo. Ahora, pensar en escribir un prompt y en cómo escribir, las sutilezas que tiene escribir un prompt. Somos todos prompt engineers ahora. Claro, entonces, ajustar eso para que tenga sentido el uso de AI. Después pensar que la ingeniería de software ya está toda... Sí, a mí algo de la inteligencia artificial es que siento que hay productos que no la necesitan, que lo tienen solo para inflar el producto y que en la población que utilice ese producto no les interesa utilizarlo. No, eso es parte del hype, es parte de que si no los inversores no te van a dar plata. Entonces, por eso digo, cuando los baja, microservicios. Claro, cuando baja un poco la espuma, ahí van a sobrevivir solamente aquellas que realmente necesitan AI. Pero claro, la ingeniería de software para mí ya no va a cambiar más. O sea, ya va a estar contaminada de AI porque nos está sirviendo. Entonces eso no se va a ir. Ahí no hay un si bien hay un hype, hay un valor real que lo estamos viendo a diario, porque si no, no estaríamos generando código. Nosotros tenemos un montón de años encima, no estaríamos usando AI hasta que no pase y se rompa y baje la espuma y sea otro fracaso más. Yo quiero que sepan que me invitaron acá porque yo fui muy, no sé si decir muy hater, pero muy... Crítico. Tipo, paremos, veamos si lo que hay nos sirve. ¿Viste? Mucho como muy abogado del diablo. Sí, no te subiste ahora te digo, ahora compro como loco. Bueno, Cursor, yo duermo con el spec de Cursor al lado, no sé. Pero porque le viste beneficios reales. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay todavía un montón de dependencia humana en el proceso y que no tenemos que prescindir de eso porque no tenés forma de prescindirlo. Y sobre todo en las tres áreas que cubrimos hoy. La parte de metodología, de forma de trabajo, el manejo de necesidades y la parte del aseguramiento de la calidad para asegurar que lo que le entregás a alguien cumple un mínimo de calidad que vos la definiste anteriormente. Y creo que queda por ahí, digamos, lo que podemos aportar en la charla de... Sí. Cuando Cursor logre... No, Cursor. La inteligencia artificial en general logre absorber años de experiencia, ahí sí, nosotros y bueno, ahí sí nos va a dejar sin duda. Ahí capaz que sí, pero capaz que después de esa altura ya no estamos trabajando más esto y nos dedicamos a la jardinería. Bueno, nada, por acá dejamos la charla de hoy. Creo que metimos un montón de conceptos y cosas que ahora hay que procesarlos. Cualquier duda, pregunta, saben cómo contactarnos, cómo contactarme. Estoy por todos lados, así que nada, quedo a las órdenes y con esto cerramos la Howdy Session de hoy.